Como ven, hay una cantidad de términos, de conceptos que hacen que un examen de esto sea una maravilla, porque uno corcha a todo el mundo. Pero no, viendo cositas aquí, nena, complete aquí, ponga aquí, ya, llevados. Y si uno copia ahí, llevado, ya, perdió. ¿Qué hubo? ¿De qué nos valdríamos para decir que el árbol de allá no está reiterando desde la familia de las bananas? Porque cuando uno va a ver el tallo principal, excava eso y encuentra el tallo, encuentra que ese tallo se ramifica. Y las únicas ramas que producen son esas. Esas son ramas. Esas no pueden reiterar. Una reiteración sería encontrar que los tallos más jóvenes estarían creciendo sobre esos tallos. Pero hay otra cosa. Ver no es así de simple. Uno dice, ah, mira, una reiteración, pero pues, yo le digo a usted, es una reiteración, pero una cosa es que yo le diga a usted una reiteración y usted dice, ah, sí, efectivamente una reiteración. Pues, del decirle a que usted entienda, que usted conceptualice, que cada vez que usted camine dice, eso no son ramas, sino que son reiteraciones. Y fuera de eso que usted diga, ah, esto es un árbol del pasado, y ese árbol del pasado es un árbol. Todo ese proceso toma una cantidad de ensayo y error, y toma una cantidad de muestreo, es decir, que usted vea muchas veces muchos árboles para ir construyendo regularidades. Entonces, claro, la pregunta que tú haces es muy válida, posiblemente la respuesta no sea suficiente, pero habrás de darte cuenta que eventualmente es una hierba monocotiledónea, que las hierbas monocotiledóneas no crecen en diámetro, que esas hierbas monocotiledóneas tienen una organización anatómica que no permite reiterar, o sea, no se pueden ramificar. Entonces, yo te digo, es como si te asegurara, vea, ya eso se excavó, ya se observó, ya se delimitó y ese árbol no reitera. Pero esto son reiteraciones. Ahora, estos son árboles, no son ramas, árboles. Cada una de estas ramas, árboles, perdón, tiene ramas. O sea, los árboles del pasado, el presente y el futuro. Sí. Es un término aplicado casi exclusivamente a angiospermas. Entonces, si usted va, por ejemplo, a los bosques que rodean los cerros de Medellín y entra a un bosque de esos, se va a encontrar que la mayor parte de los árboles son del pasado. No hay árboles del futuro ni hay árboles del presente. Lo cual quiere decir de que cuando un árbol de esos se cae, no hay quien responda. Es lo que se denominan bosques vacíos. No hay nada. No hay cadenas tróficas, no hay herbívoros, no hay animales, nada. Estos son bosques vacíos, entre otras cosas. Son bosques artificiales creados por el hombre, que muchas veces es el único contacto que mucha gente tiene respecto a lo que es la naturaleza, es esto, que es muy artificial, es moldeado, es muy, pues esas mallas ahí, el laberinto, normas de seguridad, eso, los bosques no tienen nada de esas cosas. Pero nosotros hemos creado, idealizado de alguna manera eso. Vamos a ver más allí, vamos. Ese moverse, ese cambiar de... No, pero el final se me mató, artrópodos, la lata. Un oso dormilón, yo vi. Un oso dormilón. Un perezoso. Eso era un estudiante de ingeniería ¿verdad? Y me andan de ahí con algo pues de allá arriba, lo mata a uno. Eso fue como una bala. El reglado. Bueno, en este árbol, para simplemente ilustrar otro aspecto, las leguminosas, es un linaje de plantas angiospermas muy particular. Uno, entre otras cosas, porque es de las pocas familias de angiospermas donde uno ve que hay especies de la familia ocurriendo prácticamente en todos los tipos de hábitats que existen. Se la encuentra creciendo incluso en aguas salobres, creciendo en páramos, creciendo en bosque tropical, montaña, las ves creciendo como una liana, como una hierba, como una trepadora, las ves creciendo acuáticas, árboles, en fin. En términos de su arquitectura, las leguminosas tienden a construir árboles de todos los ejes sean horizontales. Nótese que aquí las hojas son diminutas,
Pero al crecer de manera horizontal se crea una bóveda, crea una enorme hoja. Pues, si uno fuera a tomar una fotografía del cielo de este árbol, a cierta resolución no se verían las hojitas, sino que se vería una capa verde, uniforme. O sea, él básicamente lo que hace es colocar todas las diminutas hojas a un mismo nivel y crear una enorme superficie captadora de luz. Pero estos árboles tienen una particularidad. Si uno observa, por ejemplo, ese pino de allá, ese pino no reitera. Ese pino, como todas las gimnospermas, requiere enormes cantidades de luz. Siempre. Usted no va a encontrar pinos creciendo a la sombra. Nunca. Siempre tiene que crear la luz. Si por alguna razón un árbol, una angiosperma, crece y empieza a quitarle luz a ese pino no puede reiterar, no puede producir un pino por aquí para evadir la luz, sino que empieza a torcerse. Todo el árbol empieza a torcerse para eventualmente evadir la sombra y seguir creciendo así. Hay algunas gimnospermas que hacen eso. Por ejemplo, hay una araucaria muy cercana al edificio de la rectoría donde le está creciendo alrededor una serie de angiospermas que la están tapando, pero como no es capaz de reiterar, entonces la araucaria se está inclinando así para eventualmente hacer así. Pero claro, si se sigue inclinando mucho se cae. Entonces, las gimnospermas tienen un problema y es que son muy rígidas en su crecimiento, muy rígidas, no se pueden salir como digamos del mismo patrón, son muy encasilladas en una forma de crecimiento y no pueden reiterar. Y por ende son muy pobres respondiendo a problemas de luz. Pero una angiosperma, sobre todo una leguminosa, no. Estas leguminosas, no sé si usted habrá observado un fenómeno muy parecido al que describí con el mango. Cuando uno viaja por el cañón del Cauca, digamos más o menos desde Puerto Valdivia, cuando uno va a Caucasia, en la orilla del río Cauca observa uno a la derecha que la orilla está cubierta por lo que parece ser una cobertura continua verde, árboles. Cuando uno, sin embargo, atraviesa el río y se va a la orilla, se encuentra que esa cobertura verde realmente pues es una serie de ramas que, por así decirlo, se doblan sobre el río, pero que el tallo que soporta todas esas ramas se encuentra a notable distancia del río. O sea, generalmente el tallo puede estar a 10 metros del río y las ramas sobre el río. O sea que el árbol, en vez de ser como la gimnosperma que hace así, toda la gimnosperma, este árbol lo que hace es que se ramifica no hacia todas partes, no hacia allá. O sea, el eje está aquí, pero todo el árbol está allá. ¿Sí? O sea, aquí no hay luz, entonces no se ramifica aquí. Entonces lo que hace es comenzar a ramificarse de tal manera que empieza a captar luz. Entonces, este es muy interesante porque a medida que va haciendo esto, él va haciendo así, este eje, y las ramas se van extendiendo para no colapsarse. Entonces te encuentra un eje así y a 40 metros están las ramas por allá. Sí, lo encuentra así. Eso se llama efecto de río. Efecto de río. Y es un fenómeno muy interesante porque es la forma en que un árbol expande su copa. Es decir, si usted está creciendo y usted es un organismo sexy, modular, y hay luz, y de pronto pasa una nube o de pronto crece alguien sobre usted y usted no tiene cómo evadir eso. Entonces, si usted es una gimnosperma, empieza a torcerse y se cae. Pero si usted es una angiosperma, caben muchas cosas. Si usted reitera o no es capaz y se muere. Si usted es una leguminosa, usted básicamente dice, hombre, pues qué pena ramificarme en este lado, tratar de ramificarme así. Y se escapa. Efecto de río. Muy interesante en las leguminosas, porque eso implica una estrategia en ecología totalmente diferente al resto de los árboles. Es otra cosa muy, pero muy interesante. Todas las especies que tienen efecto de río tienen raíces que están asociadas a bacterias, por alguna razón. No sé cuál será la explicación, pero no se encuentra un patrón. Si usted tiene efecto de río, posiblemente sus raíces fijan nitrógeno. ¿Por qué? No sé. Pero está. Vamos a ver más.